importante al estudiar este mandamiento, que este mandamiento fundamenta todos los demás mandamientos. Este primer mandamiento fundamenta todos los demás mandamientos. Si vamos rechazando los otros 9 mandamientos, es porque rechazamos este primero. Rechazamos a Yahweh Dios mismo. Quiero también recordarles lo que vimos los últimos 2 sermones, hablando de la ley, del amor que hemos visto. Y la verdad principal para esos sermones fue: la ley de Dios es conforme a su amor por nosotros, para que andemos en amor con Él y nuestro prójimo, para su gloria y nuestro bien. Y vimos eso de Mateo 22, 36 a 40, que dice, alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y que respondió, amar a Dios con todo su ser. Y luego el segundo es amar a su prójimo como a ti mismo. Y eso es el resumen de los mandamientos. Recordamos que la ley manifiesta el carácter de Dios. Toda la ley es para que nosotros entendamos quién es Dios. La ley fue dada porque Dios nos ama y quiere nuestro bien. La manera real por la cual nosotros experimentamos el amor y la bendición de Dios es cuando vivimos en sumisión a su santa ley. Por lo contrario, si deseamos experimentar una vida de frustración, caos, de destrucción, podemos rechazarle y vivir rechazando sus mandamientos. Dios es amor y por su amor por nosotros nos ha dado estos mandamientos. Tristemente, muchas veces pensamos nosotros o los del mundo piensan que los mandamientos de Dios son un peso, realmente son muy gravosos, que no son buenos. Y nosotros hoy en día estamos viviendo en tiempos como los días de Noé, cuando Yahweh vio que era mucha la maldad en la tierra. Los seres humanos han rechazado a Yahweh Dios. Toda la destrucción que estamos experimentando hoy día en este mundo es resultado de rechazar a Yahweh Dios por quien es, como Dios, y Él es nuestro Creador, sustentador y Salvador. Es por ese rechazo que estamos viviendo toda la destrucción, toda la enemistad, las guerras, las maquinaciones de mucha gente, y todo lo que vamos viendo de esa maldad. Así que a medida que vayamos pasando estos 10 mandamientos, veremos que son para la gloria de Dios y son para nuestro bien. Nosotros debemos amar, adorar, servirle a Yahweh Dios, porque Él lo merece, porque no hay otro Dios más que Él. Así que el texto de esta mañana es Éxodo 20, 1 a 3. Éxodo 20, 1 a 3. Que dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. La verdad principal esta mañana es, por ser nuestro Creador y sustentador, Yahweh Dios merece ser
nuestra única lealtad, a quien rendimos todo nuestro amor, obediencia y adoración. Yahweh el Salvador. Así que esta mañana tenemos 3 puntos. Yahweh el Salvador, Yahweh el Creador y Sustentador. En el segundo punto no vamos a enfocarnos en estos 3 versículos, pero es muy relevante a lo que estamos viendo. Y luego a Yahweh el único Dios. Así que Yahweh el Salvador. Yahweh manifestó su carácter salvador cuando entró en un pacto especial con los israelitas. A base de ese pacto y la salvación que Él realizó a su favor, ellos tenían que adorar y servirle exclusivamente. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en los primeros 2 versículos de Éxodo 20. Comenzamos con un poco de trasfondo histórico. Dios entró en una relación, un pacto con Abraham y luego con toda la nación de Israel. Y es en Éxodo 20 que entra en ese pacto con toda la nación. Pero antes de eso, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, los primeros versículos, Génesis 12, Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que Dios entró en un pacto con Abraham. Luego, en Génesis 15 también, Dios mismo, Yahweh Dios, le promete la tierra prometida. Y es una promesa que dijo que iba a ser cumplida después de haber pasado 400 años esclavizados y oprimidos. Finalmente, después de ese tiempo largo de esclavitud, Yahweh le comunicó a Moisés que él iba a liberar a su pueblo por mano de Moisés. Así que eso es un poco de la historia que con eso llegamos a Éxodo capítulo 20. Así que después de haber ejecutado su juicio contra Egipto en las 10 plagas y de destruir su ejército en el Mar Rojo, llega el momento de hacer el pacto con toda la nación de Israel. Después de haberlo sacado de Egipto, ya llega al monte para hacer este pacto. Es a esa nación, la que recién había salido de la esclavitud en Egipto, que Yahweh Dios le comunica estos 10 mandamientos. Así que comenzamos con versículo 1. Éxodo 20, versículo 1. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo. Y es interesante en este versículo muy corto, ¿qué es lo que vemos? Hay 3 palabras para enfatizar que Yahweh Dios comunicó personalmente con la nación de Israel. Dice, ¿no? Yahweh Dios habló palabras diciendo. Fue una comunicación personal de parte de Yahweh Dios entrando en un pacto con los israelitas. Yahweh Dios es quien formó ese pacto. Voy a citar la Biblia Net ahorita de algunas cosas de versículo 1 y versículo 2. Este capítulo, hablando de Éxodo 20, es el corazón de la ley de Israel y como tal es bien conocido en todo el mundo. Hay tanta literatura al respecto que es casi imposible decir algo brevemente y hacer justicia al tema. Pero la exposición del libro debe señalar que este es el estatuto de la nueva nación de Israel. Estos 10 mandamientos forman el preámbulo y le seguirán las decisiones, los juicios. Luego, en capítulo 24, el pacto será inaugurado. Entonces, cuando Israel entró en un pacto con Dios, entraron en una teocracia.
al expresar su disposición a someterse a su autoridad. Es decir, ya entraron en un pacto con Dios. Dios es el rey y ellos son el pueblo. La ley era la constitución obligatoria para la nación de Israel, bajo Yahweh su Dios. Les fue dado específicamente en un momento determinado, en un lugar determinado, y la ley legislaba cómo debía vivir Israel para ser bendecido por Dios y usado por él como un reino de sacerdotes. En el proceso de legislar su conducta y su ritual de adoración, la ley reveló a Dios, reveló la santidad de Yahweh como la norma para toda adoración y servicio. Y al revelar esta santidad, también reveló o descubrió el pecado. Y con eso, lo que la ley condenaba, la ley también, Levítico, también lo preveía en las leyes de sacrificio. Más adelante, y cuando vino el cumplimiento de lo que esto significa, hablando de la ley del Antiguo Testamento, ya hablando de los cristianos, es que lo que la ley de Israel reveló acerca de Dios y su voluntad es atemporal. Es decir, no tiene un fin de tiempo. No es que ya ha pasado de vigencia. Sigue teniendo autoridad sobre la fe y la conducta. Pero lo que la ley reguló para Israel en su existencia como pueblo de Dios ha sido eliminado en Cristo. Los 10 mandamientos revelan la esencia de la ley porque reflejan la naturaleza santa y justa de Dios. Continúa. La Biblia aclara que la ley fue la revelación de Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, el estudio ha demostrado que la forma del código legal sigue el patrón literario de los códigos del pacto en la edad del bronce final, en particular los códigos hititas. Y así que con eso termino la cita, pero lo que está diciendo es, Dios entró en un pacto con el pueblo de Israel. Él iba a ser su Dios y ellos su pueblo, el pueblo de Dios. Y con los 10 mandamientos fue la base de ese pacto. Y este pacto era algo similar a lo que hacían en ese tiempo. Y así que con eso debemos entender que el versículo 20 o el versículo 2, pasando a Éxodo 20, versículo 2. Que dice, yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yahweh Dios comunicó que Él los había rescatado de su estado de esclavitud. Este es el preámbulo del pacto. Yahweh Dios está diciendo, esto es lo que yo he hecho por ustedes. Así que, a base de eso, ustedes, tu parte del pacto es los 10 mandamientos y obviamente el resto de la ley. A base de la obra salvadora de Dios para ellos. Yahweh tenía una preocupación y un amor real para con ellos. Y ellos tenían una relación especial con Dios. Y Yahweh Dios estaba afirmando su amor para con ellos. Otra cita de la Biblia Net. Con este anuncio, Yahweh declaró lo que había hecho por Israel al liberarlos de la esclavitud. Ahora son libres de servirle. Libres para servirle. Él tiene un derecho sobre ellos para la gratitud y la obediencia. Pero esto no será un pacto de cruel esclavitud y opresión. Es una alianza de amor.
Ya que Dios está diciendo, yo soy tuyo y tú eres mío. Este es el Señor soberano de la creación y de la historia hablando, declarando que Él era su Salvador. Así que a base de eso, Dios los llama. Y Éxodo 19, 3 a 6, un capítulo antes, Éxodo 19, 3 a 6, Moisés subió hacia Dios y Yahweh lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guarden mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Así que en capítulo 20, ¿no? Ya da las estipulaciones del pacto. ¿Y qué dice aquí? Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Israel, la nación de Israel, estaba entrando en ese pacto con Dios. Los israelitas tenían el privilegio de pertenecer al único Dios verdadero de una forma única. Y a base de ese privilegio de pertenecer a Dios, ellos tenían que amarle y obedecerle. Y espero que ustedes hayan escuchado lo que acabo de leer. Ahora pues, si en verdad escuchan versículo 6, Éxodo 19, 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en el Nuevo Testamento cita este pasaje en 1 de Pedro, llamando a los creyentes, nosotros somos esa nación santa, nosotros somos ese reino de sacerdotes, en 1 de Pedro 2. Así que con la salvación de Dios, no, la salvación que Dios proveyó para los israelitas, estaba entrando en ese pacto especial. Con la salvación que nosotros hemos experimentado en Cristo, nosotros entramos en el nuevo pacto. Yahweh Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Así que en ese sentido nosotros le debemos de una forma especial la obediencia a este primer mandamiento de que es no tendrás otros dioses delante de mí, que vamos a estar viendo más adelante. Así que la base para los israelitas de no tener otros dioses es la salvación de Dios, ¿no? La salvación que Dios les proveyó a los israelitas de los egipcios. Y para nosotros es la salvación que nosotros experimentamos en Cristo. Pero la pregunta es, ¿solo son los creyentes o solo eran los israelitas en el Antiguo Testamento que debían esta obediencia a Dios en este primer mandamiento? ¿Los paganos podían seguir el Dios que les gustaba? ¿Cualquier Dios ellos podían elegir porque no eran el pueblo especial de Dios? Pasamos al segundo punto. Yahweh, el creador y el sustentador. Yahweh Dios es el creador y sustentador de todos. Por ende, cada persona le debe su adoración y servicio de un corazón de amor. Yahweh Dios es el creador y sustentador de todos. Por ende, cada persona, es decir, sin excepción, le debe su adoración y servicio de un corazón de amor. Recordamos la verdad principal.
es por ser nuestro creador y sustentador, Yahweh Dios merece ser nuestra única lealtad. Y yo he puesto esta parte como la verdad principal porque no hay uno que sea exento a este mandamiento de Dios. Este primer mandamiento, lo que vamos a estar viendo en este segundo punto es que aplica a cada persona sin excepción. Y vamos a estar viendo otros pasajes para esto. Para comenzar este punto, hago las siguientes preguntas. Podemos pensar en estas preguntas respecto a diferentes personas en la historia. Estas personas, a las cuales voy a mencionar en un momento, tenían que adorar y servir a Yahweh Dios, o podían adorar y servir otro Dios, conforme a su gusto. Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la base para recibir el juicio y el castigo de Yahweh Dios para las siguientes personas? Y por ejemplo, Adán y Eva tenían que adorar y servir solo a Yahweh Dios. Sí. ¿Por qué Dios los juzgó? Porque no le adoraron ni sirvieron como él merecía. La población entera del mundo antes del diluvio, ellos tenían el deber de adorar y servir solo a Yahweh Dios. Sí. El juicio que recibieron fue porque ellos no le adoraron ni sirvieron. ¿Qué tal en el tiempo de la Torre de Babel? O Sodoma y Gomorra. O Nabucodonosor, los babilonios. Uno puede ir hablando de nación tras nación, persona tras persona. Y el juicio de Dios para con esas personas, esas naciones. Todos esos pasajes muestran que Yahweh Dios es el creador y sustentador de todos, incluyendo todos los que no habían recibido una palabra de Él. Y eso es a base de que Yahweh es nuestro creador. En el primer capítulo de Génesis habla de que Yahweh es el creador de todo, incluyendo el ser humano. Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es de Él y para Él. Pasamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y después vamos a leer otros pasajes, uno en Romanos y otro en Ezequiel. Hechos capítulo 17, 24. Y Pablo aquí está hablando con los atenienses, llamándoles al Dios verdadero, a base de que Yahweh es creador y sustentador de todo. Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan.
Así que a base de que Yahweh Dios es creador, a base de que Él es el sustentador, Pablo les llama al arrepentimiento. Pasamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Y en sí este es un pasaje muy importante en el Nuevo Testamento respecto a los primeros 2 mandamientos. Romanos 1, 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios, es decir, el Dios verdadero, Yahweh Dios, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Y pasando, versículo 25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y este pasaje está hablando de los paganos, los que no habían recibido una palabra, una profecía, alguien que les explicara la palabra o quién es el Dios verdadero. ¿Qué dice aquí en este pasaje? Dios mismo ha puesto el conocimiento de Él en sus corazones, dando a entender que son responsables, como dice la última parte del versículo 20, de manera que ellos no tienen excusa. No hay excusa. No hay excusa por lo que hacen en versículo 25. Cambiar la verdad por la mentira. No hay excusa por adorar y servir a dioses falsos. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestro mundo? El mundo acepta que solo Yahweh Dios es el único Dios verdadero. Se somete a su ley. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿No? ¿Qué es el secularismo? Es rechazar todo lo que tiene que ver con Dios. Y aún así, en cualquier Dios, aún los dioses falsos. Es decir, nosotros somos los únicos y nosotros podemos determinar nuestro propio destino. Es un rechazo flagrante a Yahweh Dios. Yahweh Dios dice... Aquí dice, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Versículo 25 otra vez, Romanos 1. Hoy en día, el secularismo es adorar y servir a ¿quién? Bueno, a sí mismo. En sí, el gobierno ha llegado a ser Dios. O el Estado ha llegado a ser Dios. Es idolatría. Y por eso, ya, por ejemplo, el valor a la vida, no hay valor a la vida. El aborto, eutanasia, ¿no? Ideología de género, lo que está pasando con ¿no? La guerra, porque están en guerra, y muchas otras cosas muestran que no hay valor a la vida. La destrucción de la familia, del matrimonio, homosexualidad, todo lo que ha estado pasando en estos 2 años, el abandonar a nuestros ancianos, a morir muchas veces, y otras personas, el aislarse, todo eso es un rechazo de cómo Dios nos ha hecho. Y decir que el ser humano es el último y el que tiene más poder, gana. Eso es como vivieron antes. En Ezequiel 28 es un pasaje muy interesante que habla del rey de Tiro
Ezequiel 28. De nuevo vino a mí la palabra de Yahweh, hijo de hombre. Y entonces Yahweh está hablando a Ezequiel. Dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor Yahweh, aun cuando tu corazón sea enaltecido, tú has dicho, soy un Dios. Sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. ¿Qué dice Dios? No eres más que un hombre y no Dios. Aunque hayas puesto tu corazón como el corazón de un Dios, ¿tú eres más sabio que Daniel? Ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti. Y sigue el pasaje. La última parte de versículo 6. Por cuanto has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Por tanto, voy a traer sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y profanarán tu esplendor. Te harán bajar al sepulcro, y morirás con la muerte de los que mueran en el corazón de los mares. Dirás, ¿aún un Dios soy? En presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios. El ser humano, aquí el rey de Tiro, hoy en día hay muchos poderosos, muchos ricos, que dicen, actúan como si fueran dioses. Eso es idolatría total. Pero para nosotros, cuando rechazamos, como dije al principio, cuando rechazamos los demás mandamientos también, estamos rechazando a Yahweh Dios. Termino este punto con dos pasajes. Salmo 135. Salmo 135, 5 y 6 dice, porque yo sé que Yahweh es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto Yahweh quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados. Así que hemos visto, los israelitas estaban bajo obligación para obedecer estos 10 mandamientos. Hemos visto que todo ser humano, por igual, está bajo obligación. Y vamos a seguir viendo eso en el último punto. Obligación para obedecer estos mandamientos, que comienzan ¿qué? Con no tendrás otros dioses delante de mí. Así llegamos al último punto esta mañana. Solo adorar y servir a Yahweh. Solo adorar y servir a Yahweh. Yahweh Dios es el único Dios verdadero. No se encuentra en un panteón de dioses, de los cuales podemos escoger. Él es el único y así merece nuestra lealtad sin ningún rival. Éxodo 20, capítulo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Y otra vez quiero leer una cita de la Biblia Net que explica varias partes de eso. La negativa con el imperfecto aquí, no tendrás, cuando dice eso, expresa la prohibición enfática. Se refleja mejor con no lo harás. Y tiene la mayor expectativa de obediencia. Entonces eso es enfático diciendo, no van a tener ningún otro. Y la última parte del versículo, delante de mí, se explica de la siguiente forma. Es el punto es claro.
la ley o Dios exige la lealtad absoluta, con exclusión de todas las demás deidades. Dios exige lealtad absoluta, con exclusión de todas las demás deidades. No es que Dios está diciendo, bueno, yo soy el Dios principal y luego puede tener estos otros dioses. Dios no está diciendo eso, solo que me tengan como el primero. Me dan, por ejemplo, el 51% de tu lealtad y luego el otro 49% puedes con otros dioses. No es así. Dios, cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí, está excluyendo cualquier otro deidad, enfáticamente. Y con este mandamiento, Yahweh prohíbe terminantemente la adoración de cualquier otro Dios. En Israel, ¿cuál fue el castigo por adorar a otros dioses? ¿Cuál fue el castigo por adorar otros dioses? Y con eso puedo hacer la pregunta. ¿Cuál es el pecado más grave que uno puede cometer? ¿Cuál es el pecado más grave que uno puede cometer? ¿Es homicidio? No, no es homicidio. Es lo que estamos viendo aquí. Tener otros dioses. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo en Mateo 22? Cuando fue preguntado, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios con todo tu ser. Los 10 mandamientos empiezan con, no tendrán otros dioses delante de mí. Esto es el mandamiento más importante, más básico. Deuteronomio 13, a partir del versículo 1. Es un poco extenso, pero es importante aquí. Si se levanta, Deuteronomio 13, versículo 1 en adelante, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te enuncia una señal, un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses. Aquí, ¿qué está pasando? Anuncia una señal y la señal se cumple. Y luego dice, versículo 2 al final, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Yahweh tu Dios te está probando para ver si amas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. En pos de Yahweh su Dios ustedes andarán, y a él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual Yahweh tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y luego continúa. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hija, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te invita en secreto diciendo, vamos, sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres han conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro. No cederás, ni le escucharás.
Tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás, ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre de esclavos. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. La pena de muerte en la nación de Israel por intentar apartar al pueblo del Dios verdadero. Los israelitas tenían que extirpar esa maldad de entre ellos. Debemos entender que eso fue el pecado más grave que podían cometer. Y en sí, muy pocas veces que ellos aplicaron esta pena de muerte. ¿Y qué era la historia de Israel? Vamos a leer Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, 25. Deuteronomio 4, 25. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos de Yahweh su Dios para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. Yahweh los dispersará entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones a donde Yahweh los llevará. Ahí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y segunda Crónicas 12, segunda Crónicas, capítulo 12. Y esto, Deuteronomio 4, les fue dicho con anticipación, diciéndoles, eso es lo que va a pasar cuando ustedes me abandonan. Y en sí, todo el Antiguo Testamento es un registro de sufrir esas consecuencias. Segunda de Crónicas 12, versículos 7 y 8. Cuando Yahweh vio que se habían humillado, vino la palabra de Yahweh a Semaías diciendo, si no se han humillado, es decir, después de haber pecado, reconocieron, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad. Y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Así que aquí por el pecado del pueblo, Dios, aunque sí se habían humillado, reconocido, pero Dios dijo con todo, les voy a entregar, para que aprendan qué es servir al Dios verdadero. Y recuerden, servir al Dios verdadero es vivir en esclavitud o en libertad. Es vivir en libertad. Y Dios dice, para que entiendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Dios está castigando el mundo entero por nuestro rechazo de Él. Nos va a aplicar algo semejante a esto. Nos va a aplicar esto para decirnos, ustedes me han rechazado como tu Dios. Van a aprender qué es servir al hombre, el hombre malvado. Y obviamente en China, en Rusia, en Corea del Norte, en muchas partes del mundo, ellos ya han vivido bajo ese sistema de servir
hombres malvados por muchas décadas, siglos. Pero en Norteamérica, Europa, Sudamérica, yo creo que ya vamos a experimentar eso mucho más. Es el castigo de Dios por haberle rechazado. ¿Qué tal de los gentiles? Hablando ya de los gentiles, ¿no? Pasamos otra vez a Romanos 1, 18 a 32. Romanos 1, 18. Y otra vez este pasaje es algo largo, pero creo es importante leerlo todo y escuchar lo que está diciendo. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Recuerden, impiedad es rechazar a Dios por quién es y lo que Él dice. Injusticia es rechazar la ley de Dios. Que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, y aquí nos encontramos con el primer mandamiento, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias. Este está hablando de paganos, no honrando ni dando gloria a Dios. Es decir, ellos tenían otros dioses delante de Yahweh. ¿Qué dice? Aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Profesando ser sabios, otra vez, es un comentario de hoy día. ¿Qué es la necedad más necia? Aquí está. No honrar a Yahweh Dios, ni glorificarle. Eso es lo más necio que uno puede hacer. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, entonces cambiaron, y esto vamos a ver la próxima semana. Por lo cual Dios los entregó, el juicio de Dios. Por rechazarle a Dios, Dios los entrega a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Otra vez, ahí está el primer mandamiento. ¿Qué es lo que hicieron? Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Exactamente eso. Leemos los próximos versículos. Por esta razón, versículo 26, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Exactamente eso. No hay dónde perderse. Nosotros, el mundo entero, estamos bajo el juicio de Dios. Dios nos ha entregado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
es porque el mundo lo ha rechazado como el único Dios verdadero, digno de adoración y servicio. 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Y esa frase, ellos no tuvieron a bien, ellos, por decir, reprobaron a Dios. Es decir, ellos decían, conocían a Dios conforme el pasaje, no queremos ese Dios. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. ¿Qué es la respuesta de Dios? Dios los entregó a una mente depravada, una mente que no sirve, una mente que no funciona. Y otra vez la pregunta, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Voy a hablar de Canadá otra vez. En la ley que acaba de pasar hace un mes atrás, en el preámbulo hablando de ideología de género y en cuanto a dar consejo cristiano al respecto de que Dios te ha hecho varón o Dios te ha hecho mujer. Dice ahí, en esta ley de Canadá, que rechazamos el mito, ¿no?, de la Biblia, en resumidas palabras. No dice Biblia ahí usando esa palabra, pero el preámbulo es muy obvio que está refiriéndose a la Biblia. Y que Dios creó al hombre y a la mujer como Él ha querido. Y ellos dicen, rechazamos eso. Es un mito. ¿Qué es lo que va a pasar en Canadá? Esto. Ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente depravada, reprobada, una mente que no sirve, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores o calumniadores, aborrecedores o enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de malo, desobedientes o rebeldes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiedados. ¿Eso es una descripción de nuestro mundo? Es una descripción. Ellos, ¿y qué dice al final ahí? Que otra vez da a entender que ellos entienden que hay solo un Dios verdadero que merece toda la adoración, toda la honra, todo el servicio. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, ellos, ¿quiénes son ellos? Los paganos. Podemos decir, en el ejemplo que acabo de dar, los gobernantes de Canadá, los gobernantes de Bolivia, los gobernantes de los Estados Unidos, de cualquier país que rechaza a Dios. El pueblo, de Canadá, el pueblo de Bolivia, el pueblo que rechaza a Dios. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios. ¿Y cuál es el decreto? Aquí dice, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y en sí, podemos decir, toda la lista, lo que hemos leído, es otra forma de hablar de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en sí se encuentran aquí, en todo este pasaje. Los que practican estas cosas son dignos de muerte. ¿Les importa que merecen la muerte?
No les importa. Ellos a propósito rechazan a Dios. Así que volviendo a la pregunta, ellos son, o podemos hacer la pregunta más general, ¿quién es responsable delante de Dios por obedecer este primer mandamiento? Todos, sin excepción. No tendrás otros dioses delante de mí. Todos, por igual, somos responsables. Voy a resumir el sentido del primer mandamiento con el comentarista Carro. Él dice, el primer mandamiento afirma la existencia y el gobierno de Dios. Sus atributos naturales, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, lo hacen digno de gobernar nuestra vida. El primer mandamiento niega el politeísmo, el ateísmo y el materialismo. Prohíbe que haya lealtad y obediencia a cualquier persona o cosa antes que a Él. En ese tiempo, cuando Dios dio esta ley, creían en el enoteísmo, aceptaban la existencia de muchos dioses. Pero a un grupo pequeño de dioses daban su lealtad según la especialidad de cada dios. Eso es lo que ellos hacían. Pero este mandato dice, no está bien. Nada de eso. La conclusión, dice este autor, la lealtad a Jehová es absoluta. Además de dioses, otras que pueden ocupar cualquier cosa. Nuestra lealtad es solo con Yahweh Dios. Voy a leer dos pasajes antes de concluir. Uno que habla de los que rechazan Yahweh Dios y otro de los que aceptan y viven bajo lo que Él dice. Apocalipsis 19 y versículo 14. Apocalipsis 19, 14 hasta 16. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regía con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor del ira de Dios Todopoderoso. En su mano, en su muslo, tiene el nombre escrito, aquí está, Rey de Reyes, Señor de Señores. No existe otro. Y Apocalipsis 21, 5 a 7. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Aquí está. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Para concluir, ¿cómo es que alguien puede no tener otros dioses delante de Yahweh? Solo hay una manera. Es por medio del Evangelio de Jesucristo. Es por reconocer que nosotros mismos somos idólatras. Lo rechazamos. No le aceptamos como nuestra única lealtad. Es arrepentirnos de esa idolatría. Y es confiar en Jesucristo, el que dio su vida para salvarnos, para rescatarnos de esa idolatría, para rescatarnos de la esclavitud al pecado. Solo confiando en Él, solo arrepintiéndonos de nuestros pecados, nosotros podemos llegar a no tener otros dioses delante
de Él. Yahweh es el único Dios verdadero, quien es digno de nuestro amor, nuestra adoración, nuestra obediencia. Gracias a su misericordia y por su evangelio, nosotros sí podemos ir dándole lo que Él merece. Terminamos leyendo Salmo 96. Salmo 96. Salmo 96 dice, cantan a Yahweh un cántico nuevo, canten a Yahweh toda la tierra, canten a Yahweh, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es Yahweh y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Yahweh hizo los cielos, gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den a Yahweh, oh familias de los pueblos, den a Yahweh gloria y poder, den a Yahweh la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoran a Yahweh en vestiduras santas. Tiemblan ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, Yahweh reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense en los cielos y regocíjense la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante de Yahweh, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Así dice la palabra. Oremos. Gracias, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Tú estás reinando ahora. Sabemos que tú estás juzgando esta tierra en este momento. Tú estás juzgando a muchos países, Señor, por su rechazo de ti. Un rechazo consciente. Un rechazo que ellos, teniendo el conocimiento de ti, han decidido rechazarte. Y por eso tú estás entregando al mundo entero a una mente que no funciona, una mente depravada, una mente reprobada. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a proclamar que tú eres el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a tener esta lealtad a ti. Sabemos que es solo por medio del Evangelio de Jesucristo que tú nos das el perdón de los pecados, nos das tu justicia y el Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Y solo por medio de tu poder podemos nosotros darte lo que tú mereces. Y sabemos que nosotros por toda la eternidad vamos a estar dándote la honra, la gloria y todo lo que tú mereces, por ser nuestro Creador, por ser nuestro sustentador y por ser nuestro Salvador. Y así ayúdanos, Señor, a tener claridad en estos asuntos, que no retrocedamos delante de hombres malvados, impíos, que se están poniendo como dioses. Más bien ayúdanos a llamarles al arrepentimiento, tal como Daniel hizo con Nabucodonosor, tal como Pablo hizo con varias autoridades, Pedro, Jesucristo mismo. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía. Danos eso, Señor, para proclamarte el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta exposición. Y te pido, Señor, que realmente sea de ánimo, entendiendo que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. En tu nombre. Amén.